Que Dios te bendiga de manera abundante. Gracias por abrir este video. Gracias por abrir tu corazón al mensaje del Maestro Divino. En esta oportunidad que el Señor nos concede, vamos a estudiar la lección número 1. Estos son los comentarios, notas y reflexiones. Esta lección tiene como título La educación en el jardín del Edén. Bienvenido y bienvenida. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos honra y gloria para siempre. Gracias, eterno Dios, por darnos el honor y el privilegio de conocerte a través de tu revelación. Ahora que vamos a estudiar la educación en el jardín del Edén, te suplicamos que tú seas nuestro maestro, nuestro tutor y nuestro guía. Por favor, purifica nuestra mente de todo orgullo, egoísmo y pecado. Que al escuchar tu mensaje lo podamos comprender y al comprenderlo podamos deleitarnos por tu gracia en ponerlo en práctica. Gracias, oh Señor, por escuchar nuestra petición. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Job 36:22. El comentario bíblico adventista dice sobre este pasaje: deben tomarse las providencias divinas como lecciones que, si se las aprende bien, harán prosperar, pero si se las rechaza, acarrearán adversidad. Hermanos y hermanas, el mundo de hoy ha rechazado abiertamente la enseñanza sencilla y bendita del Señor. Podemos ver en sus enfermedades, en su locura, en su desorden y en la falta de moralidad las consecuencias de rechazar no solo la enseñanza, sino también al gran Maestro Divino. Sin embargo, no vayamos tan lejos. Hagamos esta reflexión más cercana y más personal. Todas las veces que hemos rechazado la clara enseñanza del Señor, hemos recogido dolor, decepción y tristeza. El pecado no paga con paz, no paga con gozo. El pecado paga con muerte, con degradación moral y esclavizando nuestro ser. El maestro en el jardín del Edén era el Señor, el que todo lo sabe, el que es todo amor y sabiduría. Con un maestro así la felicidad, la buena enseñanza y la verdad estaban aseguradas para Adán y Eva. No hay otro maestro como el Señor. En Génesis 1 y 2 vemos la vida que la humanidad podía vivir si aceptaba la enseñanza y al maestro correcto. Pero desde Génesis 3 en adelante, vemos la vida que la humanidad eligió vivir lejos de Dios y aceptando una educación falsa y un maestro falso. El espíritu de profecía nos dice: Adán fue rodeado de todo lo que su corazón pudiese desear. Toda necesidad era suplida. No había pecado, ni indicios de decadencia en el glorioso Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su Creador. Los animales apacibles, en su feliz inocencia, jugaban en derredor de Adán y Eva, obedientes a su palabra. En la perfección de su virilidad, Adán era la obra más noble del Creador. Los ángeles instruyeron a Adán y a Eva acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro
en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles les recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Primeros Escritos, página 147. Lección para el día domingo, 27 de septiembre. La primera escuela. Leamos la santa palabra de Dios en Génesis 2:15 al 23. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En la primera escuela, el maestro ocupaba el centro, y su enseñanza era la ley. Los alumnos fueron creados en perfección y santidad, pero con la posibilidad de crecer y desarrollarse constantemente a la imagen de su Creador, pero también con la posibilidad de elegir lo contrario. En la escuela del Edén, la educación no se espaciaba en las teorías de las criaturas, sino en la verdad divina, que es la enseñanza por excelencia para ayudar al ser humano a ser lo que debe ser y a alcanzar su más alto potencial. Isaías 43:7 afirma: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó a la humanidad para que su nombre fuera exaltado, lo que quiere decir que nuestro bienestar, crecimiento y desarrollo en la gracia y santidad hacen que el nombre de Dios sea glorificado. Dios se goza, se alegra, se satisface en ver crecer a sus hijos a su semejanza. Él no se goza en el dolor, el sufrimiento y la enfermedad de ninguna de sus criaturas. Él nos hizo para gloria de su nombre. Él nos hizo para que fuéramos felices en obediencia a sus mandamientos. Esto nos dice el espíritu de profecía. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia, cuando como resultado de su desobediencia fue expulsado de su bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada. Ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 2. La creación. Párrafo
22. Lunes 28 de septiembre. Intromisión. Génesis 2, 16 al 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Intromisión. La palabra intromisión significa el acto o la acción de entrar a donde no nos corresponde, entrar donde no hemos sido llamados o invitados. Etimológicamente significa meterse en medio de. Dios no envió a la serpiente a tentar a Eva. La serpiente se introdujo. Lo cierto es que Dios no le impidió ni a la serpiente tentar a Eva, ni a Adán ni a Eva ser tentados. Sin embargo, el Señor, el Maestro Divino, el Creador Celestial, limitó a la serpiente. Escúchese bien, el enemigo no podía atacar, tentar o engañar a Eva o Adán en otro lugar que no fuera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se le dijo claramente a nuestros primeros padres que no debían comer de ese árbol. Es más, siendo que era un árbol del que Dios les advirtió no comer, no necesitaban siquiera acercarse a ese árbol. Tenían todos los demás árboles del huerto a su disposición. Satanás se entrometió, pero Eva se lo permitió. Y más tarde, Adán cedió a la tentación de su esposa. Adán no fue engañado. Él comió conscientemente que iba a perder todos sus privilegios, que iba a morir como el Señor se lo había dicho. Si Adán y Eva hubieran recibido la enseñanza fiel de su Maestro y Creador, no se hubieran aventurado siquiera a acercarse al árbol, y así no hubieran sido tentados. Y óigase bien, Satanás puede tentarnos, pero no nos puede obligar a desobedecer. ¿Cuántos hoy en día caen en pecado y ni siquiera necesitan ser tentados? Ellos mismos buscan la tentación. Por su concupiscencia buscan, persiguen, se ensucian y se deleitan en el pecado. Saben que pueden acudir a Cristo, pero prefieren acudir al pecado, prefieren acudir al árbol de la ciencia del bien y del mal de hoy y consumar su rebelión. Otros que viven en Cristo y ponen su vista en el Señor y se mantienen constantemente en oración y vigilancia, son protegidos por el Señor, y el enemigo no puede tocarlos. El astuto enemigo busca la forma de alejarlos del Señor, de entrometerse en su vida para destruir su comunión con el Maestro Divino. Pero si ellos perseveran en su fe y obediencia, Él tiene que huir. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El espíritu de profecía nos dice: si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre, y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella, con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe
y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla, porque sabe perfectamente que ha perdido la batalla. Matutina en los lugares celestiales. Martes 3 de septiembre. Una batalla invisible por cada alma. Último párrafo. Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles, y si se le sometiese a prueba, podría demostrar su poder superior. Por eso los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en oración. Libro Maranata, el Señor viene. Capítulo Tentaciones disfrazadas. Último párrafo. Lección para el día martes 29 de septiembre. Pasar por alto el mensaje. La inocencia de Adán y de Eva antes de la caída no significaba que fueran ignorantes o estuvieran incapacitados para discernir entre el bien y el mal. Ellos eran perfectos y eran inteligentes más allá de toda duda. La inocencia de la primera pareja hace referencia a que no tenían ninguna experiencia ni práctica del mal. Estaban protegidos de todo mal y pecado si se mantenían firmes en la obediencia, y estaban resguardados en la fidelidad a las indicaciones del Señor. Lo que quiere decir que si incurrían en pecado, la protección del Señor se retiraba de ellos. Ellos sabían esto con claridad. Génesis 3, 2 al 3 dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Saben, hermanos, un grave error nuestro es creer que dialogando con la serpiente podemos vencerla. Esto no es real. La serpiente tiene muchos milenios de experiencia engañando. Además, el enemigo de Dios tiene una mente más poderosa que la nuestra. Él es sutil y sabe sembrar semillas de duda cada vez que tú dialogas con él. Y tú dirás: pero yo jamás haría como Eva hizo. Yo no dialogo con la serpiente de ninguna manera. Pero hay muchas formas como la serpiente nos habla hoy en día y nosotros le prestamos bastante atención. La serpiente nos habla a través de novelas, de películas, de libros que siembran semillas de incredulidad y de duda. Y con el pasar del tiempo resultamos teniendo muchas inconsistencias espirituales, contradicciones espirituales y batallas internas que no entendemos por qué están allí. Pero si analizamos bien, estas dudas, estos debates internos, estos ires y venires de nuestra espiritualidad, son el fruto de semillas que el enemigo sembró en nuestra mente a través de sus canales de comunicación. En Internet hay mucha cosa horrible que algunos cristianos se dedican a ver, pero dicen: yo no dejo que esto me contamine, solo lo veo un momento y luego se me olvida. Pero, hermanos y hermanas, esto siembra semillas en el corazón que finalmente producen frutos en contra
de la verdad. Cuando Eva dialogó con la serpiente, ni siquiera se dio cuenta de lo que la serpiente estaba haciendo en su mente y en su corazón. Fue capaz de sembrar la semilla de la duda en contra de Dios, en contra del Creador, en contra del Maestro Divino, quien les había demostrado con creces que los amaba. No dialogues con la serpiente, no escuches a la serpiente. Cierra tu mente a toda insinuación de ella. Escucha a Dios a través de su santa palabra. Ahora hagámonos la pregunta: ¿por qué razón se le permitió a la serpiente tentar a Eva? Veamos lo que nos dice el espíritu de profecía. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y de comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión con Dios y de los santos ángeles. Pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste, so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder, para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente, y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Patriarcas y Profetas, capítulo 2, la creación, párrafos 17 y 18. La tentación de la serpiente hacia Eva consistió en modificar en su mente el concepto que ella tenía sobre Dios. Él sabía que si podía llevar a Eva a creer que Dios era malo y egoísta, al impedirles comer de un árbol que les ayudaría a ser dioses, según la serpiente, ella caería fácilmente. Eva pudo haber pesado las evidencias, pero prefirió quedarse con la ilusión vendida por el engañador de que si desobedecía sería como Dios. Eva pudo acudir a su Creador, contarle la situación y pedirle ayuda, porque estaba en su aula santa, en el Edén. Allí tenía acceso directo al Padre. Sin embargo, no lo hizo. Eva pudo detenerse y pudo pesar todo el amor que Dios les había mostrado. Pudo haber hecho memoria de lo que Dios les había dado. La creó, la dotó y rodeó de amor y perfección. Le mostró con evidencias sólidas que la amaba con amor eterno, pero engañada por la serpiente, hipnotizada por las mentiras del enemigo,
decidió no hacerlo. Estaba hechizada, estaba anonadada y encantada por las mentiras satánicas. Y hoy día hay muchos, o hay conmigo muchos como Eva, que pasan por alto la advertencia del Señor: no comas del árbol, no te acerques al árbol, no toques el árbol. Nada tienen que hacer cerca de la tentación, pero se exponen y creen o creemos que somos demasiado fuertes y que no seremos engañados. En el tiempo final aparecerá alguien haciéndose pasar por el Señor, y el consejo divino es: no vayáis, no creáis, no salgáis. Y será tan terrible y sutil su engaño que, si fuera posible, engañaría a los escogidos. Y ese si fuera posible significa que si nosotros contrariamos el consejo divino, seremos engañados. Allí la Biblia nos dice, o el Señor Jesucristo nos dice: no salgáis a mirarlo, no vayáis a escucharlo, si no queréis ser engañados. Ojo, mis hermanos, con lo que decidimos mirar en la televisión o en Internet. Ojo con los libros que leemos. Cuidado con los predicadores que escuchamos. Si algo de lo que escuchamos está en contra de la verdad revelada o la presenta de manera distorsionada, sería mejor no verlo, no oírlo, no creerlo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Nuestra única seguridad consiste en no dar cabida al diablo, porque sus sugestiones y propósitos tienden siempre a perjudicarnos e impedir que confiemos en Dios. Él se transforma en ángel de pureza para poder introducir sus planes mediante sus espaciosas tentaciones, de manera que no discernamos sus astucias. Cuanto más cedamos, más poder ejercerán sus engaños sobre nosotros. No hay seguridad al entrar en controversia o deliberaciones con él. Por cada ventaja que concedamos al enemigo, pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar fielmente el primer paso hacia la presunción. Dios nos ha dado, por los méritos de Cristo, suficiente gracia para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es éxito. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La resistencia debe ser firme y constante. Perderemos todo lo ganado si resistimos hoy para ceder mañana. Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Página 529. Lección para el día miércoles, 30 de septiembre. Recuperar lo perdido. Voy a decir algo que va a sonar duro. Sin embargo, es verdad. Siempre que desobedecemos los mandamientos de Dios, obedecemos al diablo. Es una idea terrible pensar que somos obedientes a alguien que no nos ama y que lo único que desea es destruirnos. Terrible ironía, triste realidad, que muchos de nosotros estemos obedeciendo al diablo, declarando fidelidad y lealtad a una criatura, en vez de fidelidad y lealtad al Creador, obedeciendo al diablo por pecar y despreciando a Dios al despreciar y rechazar sus mandamientos. ¿Qué ha hecho el diablo por ti? ¿Qué cosas buenas ha entregado para darte libertad? ¿De qué cosas se ha privado? ¿A qué ha renunciado para darte bendición? La respuesta es: a nada. El diablo no nos ama. Él nos aborrece. No merece nuestra lealtad, ni nuestra fidelidad, ni nuestra obediencia. Y sin embargo, ¿cuántos en este mundo le están dando obediencia al diablo? Desobedecer a Dios implica rechazar su carácter, su verdad y su amor.
La desobediencia incluye también renuncia a las bendiciones de Dios. Una vez que Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios y aceptar la palabra del engañador, renunciaron a todo lo que Dios había creado para ellos en el jardín del Edén. Perdieron su riqueza interior y su riqueza exterior. Interiormente experimentaron por primera vez miedo, terror, espanto, vergüenza, acusaciones, orgullo y egoísmo. Al comer la fruta, comenzaron a experimentar una muerte espiritual. Pero su naturaleza misma se separó de Dios y cayó en la oscuridad del pecado. Sin embargo, el Maestro Celestial no se conformaría jamás con perder a sus hijos. Estableció desde antes de la fundación del mundo un plan de redención. En caso de que el hombre cediera al pecado, podría ser rescatado, redimido y restaurado. Por supuesto, si aceptaba el rescate. La salida, el escape y la provisión es Cristo Jesús. Así como por la caída de Adán y Eva, la humanidad y la naturaleza entera cayeron en pecado y degradación, por la justicia, la vida y la santidad del Señor Jesús, la humanidad puede ser redimida, rescatada y restaurada a la imagen del Señor. Podemos recuperar lo perdido si nos volvemos a Cristo Jesús, si lo recibimos como Salvador y Señor, y por su gracia vivimos en santa obediencia a su ley. Todo lo que Adán y Eva echaron a perder por su decisión, Cristo lo ha rescatado y redimido. Por su muerte, por su vida de santidad, por su resurrección, por su intercesión en el santuario celestial, Cristo ha recuperado lo perdido. Por el pecado, Adán se separó de Dios. Por Cristo, por su muerte y resurrección e intercesión, el hombre vuelve a tener comunión íntima con el Padre Celestial. Por el pecado entró la muerte. Por Cristo, la vida eterna y la salvación. Por el pecado entró el egoísmo y la degradación. Por Cristo el hombre experimenta el verdadero amor, el verdadero servicio, la verdadera humildad, la verdadera vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesús, volvemos a estar en íntima comunión con el Padre. Él nos ha dejado en su palabra las instrucciones para que podamos vivir en relación con el Padre Celestial a través de la oración, la alabanza, el estudio de la palabra y al testificar de su amor a los que no lo conocen. Por la gracia del Señor Jesucristo podemos volver a entrar al aula celestial. Podemos volver a ser alumnos del Gran Maestro, unidos de verdad en íntima comunión. Los planes de Satanás quedan destruidos. Él había planeado matarnos, quitarnos la vida, quitarnos el gozo, quitarnos la comunión con Dios. Sus planes son destruidos por la sangre de Cristo.
Y ahora tú y yo podemos entrar libremente al santuario, al lugar santísimo a donde se encuentra Cristo intercediendo por nosotros, lavando nuestros pecados, santificándonos en su santidad, apartándonos para Él y sellándonos para salvación. El espíritu de profecía nos dice: nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. La profundidad del intelecto humano puede ser medida. Las obras de los autores humanos pueden dominarse, pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación no puede descubrir a Dios. Hay una infinidad más allá de todo lo que podamos comprender. Hemos contemplado solamente una vislumbre de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría. Hemos estado trabajando, por así decirlo, en la superficie de la misma, cuando el rico metal del oro está debajo de la superficie, para recompensar al que cabe en su búsqueda. El pozo de la mina debe ser ahondado cada vez más, y el resultado será el hallazgo del glorioso tesoro. Por medio de una fe correcta, el conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano. Palabras de vida del Gran Maestro, página 85. Lección para el día jueves, 1 de octubre. Los que desprecian la autoridad. Dos autoridades se presentaron en el Edén, una autoridad verdadera y una falsa. La palabra autoridad hace referencia a una persona o a una entidad que tiene la facultad y derecho de mandar y emitir leyes sobre personas que le están subordinadas. Dios tenía y tiene todo el derecho de gobernar sobre nosotros y de dictarnos leyes, porque Él es nuestro creador, nuestro sustentador y el que nos ha demostrado de muchas maneras que nos ama con amor eterno. Satanás no tiene ningún derecho de gobernar porque ha sido desenmascarado y puesto en evidencia como un mentiroso, como alguien que solo quiere destruir la creación de Dios. Y además, Él no nos ha creado. Él no tiene desde ningún punto de vista la facultad de ser una autoridad. Por lo tanto, si hay una autoridad para despreciar, es la autoridad de Satanás. Nunca la autoridad de Dios. Sin embargo, en este mundo vemos con tristeza cómo las grandes mayorías desprecian, rechazan y odian la autoridad de Dios, quien merece amor y respeto. Mientras que por otro lado exaltan, obedecen y reciben con agrado la autoridad falsa de Satanás. Segunda de Pedro 2:1-9 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Un mundo sin autoridad y sin leyes es un mundo desordenado y violento y condenado a la autodestrucción. El correcto ejercicio de la autoridad es necesario para el buen funcionamiento de la vida, la familia y la sociedad. Sin autoridad, cada quien hace lo que bien le parece, y generalmente lo que bien le parece al individuo que no reconoce la autoridad de Dios ni ninguna autoridad es muy malo para sí mismo y para los demás. Todos los hombres y mujeres que respetaron la autoridad de Dios son ejemplo de santidad y de triunfo. Por ejemplo, Enoc, Noé, José, Daniel, Abraham, Esther, Moisés, María, Elías, Juan el Bautista, Pablo, Juan, entre otros y otras. Vivieron vidas ejemplares que nos inspiran y nos motivan a ser como Jesús. Por el contrario, los hombres y mujeres que despreciaron la autoridad de Dios vivieron vidas mediocres, tristes, sumidas en la maldad y en el fracaso. Tú y yo debemos decidir vivir respetando la autoridad de la Biblia, afincarnos, anclarnos, afirmarnos en nuestras decisiones y en nuestro carácter. En un así dice el Señor: todo lo que sea contrario a esto desprecia la autoridad y está destinado al fracaso. El espíritu de profecía nos dice: el amor, la base de la creación y la redención, es la base de la verdadera educación. Esto se ha hecho bien claro en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primer y grande mandamiento: amarle a Él, el infinito, el omnisciente, con toda la fuerza y la mente y el corazón, significa el mayor desarrollo de cada poder. Significa que en el ser total, el cuerpo, la mente, así como el alma, la imagen de Dios, ha de ser restaurada. Lucifer deseó ser en el cielo el primero en poder y autoridad. Deseó ser Dios, tener el gobierno del cielo, y apuntando a este fin, ganó a muchos de los ángeles para su lado. Cuando fue echado de las cortes de Dios con su ejército rebelde, la obra de rebelión y egoísmo continuó en la tierra. Por medio de la tentación a la autoindulgencia y a la ambición, Satanás logró la caída de nuestros primeros padres, y desde ese entonces hasta el presente, la gratificación de la ambición humana y la indulgencia en esperanzas y deseos egoístas ha demostrado ser la ruina de la humanidad. Matutina Reflejemos a Jesús, página 43. Lección para el día viernes, 2 de octubre, para estudiar y meditar. Dios puso al hombre bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino, y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo.
le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres en su orgullo se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra, con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor, era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos, que eran obra de la mano del sumo artista. Patriarcas y Profetas, capítulo 2, la creación, párrafo 18 y 20. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este estudio y nos gozamos en darte las gracias por sacar tiempo para escuchar el mensaje del Señor. Gracias por ser tan amables en sus comentarios. Gracias por orar por nosotros. La gloria y la honra sean siempre para el Señor. Que nuestro Maestro sea quien merece ser nuestro Maestro, aquel que nos enseña la justicia, la verdad y el camino. Que no tengamos nada que ver con el falso maestro, que nos enseña la desobediencia, la inmoralidad y el pecado, finalmente la muerte. Oremos para terminar. Glorioso y amante Padre, nos acercamos a tu presencia con profunda reverencia, porque reconocemos que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres el único grande en el universo. Y a ti, Señor, damos honra y gloria para siempre. Oh Padre, al estudiar esta lección, nos hemos concientizado de prestar oído y atención solamente a tu voz, porque tu voz nos guía por el camino correcto, porque tu palabra nos fortalece para rechazar el pecado y para vivir en santidad, porque no hay un maestro, un enseñador como tú, lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de paciencia, para enseñarnos a crecer en santidad, en obediencia y en total dependencia de ti. Oh Divino Maestro, ayúdanos todos los días a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Esto no lo podemos hacer sin tu gracia, sin tu presencia, sin tu poder. Por favor, ayúdanos, Señor. Clamo por mis hermanos y mis hermanas y también por mí, porque todavía en algunas ocasiones somos impacientes, estallamos en ira, manifestamos intolerancia contra otras personas. Perdónanos, por favor, y restaura en nosotros tu carácter de tal manera que podamos ser mansos y humildes constantemente. No nos dejes perder el dominio propio. Enséñanos, oh Señor, a poner bajo sujeción nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, que estén bajo sujeción a Cristo Jesús y que obren y actúen de acuerdo a como Él lo dicta. Oro por mis hermanos, Señor, que están sufriendo una pérdida, que han perdido algún familiar y están devastados y están tristes, para que sean consolados por ti de manera sobrenatural, porque tú lo puedes hacer. Que tú seques y enjugues sus lágrimas, que les des consuelo celestial. Oro también por mis hermanos y mis hermanas que están sufriendo alguna enfermedad
o sufren por la enfermedad de un ser amado, para que envíes tus ángeles con gracia plena para su hogar, y a pesar de que haya enfermedad, lo que prevalezca en ese hogar no sea la tristeza, el miedo o la preocupación, sino que prevalezca tu gracia, tu paz, tu armonía, la tranquilidad de saber que a pesar del dolor y a pesar de la enfermedad, tú estás al control. Oro por mis hermanas y mis hermanos que claman para que su cónyuge te conozca. Señor, levanta predicadores, levanta circunstancias que les permitan a estos cónyuges de mis hermanos y mis hermanas conocerte y decidirse por ti. No nos cansamos de pedirte por nuestros hijos e hijas. Señor, gracias por escribir cada oración en favor de nuestros hijos allí en tu corazón. Y gracias porque hay un tiempo propicio y perfecto en el cual las vas a responder. Tú estás trabajando. Tú trabajas muchas veces en silencio y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero estás obrando en la mente y en el corazón de nuestros hijos para rescatarlos o para fortalecerlos y ayudarlos a permanecer firmes si están en tus caminos. Clamo, Señor, por cada petición que mis hermanos han escrito en los comentarios, de las cuales hemos tomado nota, pero sabemos que tú también conoces la situación y estás obrando porque amas a cada uno de tus hijos e hijas. A tu nombre la gloria para siempre. Gracias por ser nuestro Maestro y gracias por ayudarnos a permanecer firmes y fieles a tu enseñanza. Guárdanos en el centro de tu corazón, lo rogamos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos y mis hermanas, si este mensaje ha bendecido tu vida y es la primera vez que escuchas este canal en defensa de la fe, te invitamos a suscribirte al canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus contactos. Maranata, Cristo viene.